8.3 dio el mes pasado. Bueno, puede sorprender, quizás se esperaba una baja, no sé si de casi 4 puntos o 3 puntos largos. Lo cierto es que 8.3 es la inflación. Tengan ustedes en cuenta que miden, por ejemplo, los alimentos donde hay acuerdos de precios. Es decir, todo ese universo que no tiene acuerdo de precios no está registrado o contemplado dentro de este número que dio el INDEC. Como sea, 12, 8, es un montón. Estaría buenísimo si lo que se confirma es un patrón descendente. Vamos a hablar con Marina Dalpolletto de esto y de otros temas. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. ¿Qué significa, digamos, cree o no, por sí o por no? Por sí o por no. ¿Le crees al 8.3 del INDEC? A nosotros nos daba 9,4. O sea, nos dio un punto arriba y el mes pasado estuvimos un punto abajo. Con lo cual es defendible. En principio, digo, no hay por qué suponer que se alteraron los números. Pero son promedios y, como vos dijiste, no es un patrón descendente, sino que acá lo que hiciste fue anclaste muchos precios hasta el 19. ¿Qué anclaste? Hagamos con los deditos. Y el dólar. 3.50 clavado desde el 14 de agosto. Sí. Todos los aumentos tarifarios que estaban pautados se frenaron hasta el nuevo aviso. Los acuerdos de precios, cuyos aumentos habían saltado inmediatamente después del salto cambiario pospaso, bueno, se frenaron, digamos, con el nuevo dólar hasta la elección. Tuviste ahora un reacomodamiento en algunos de los acuerdos de precios, bueno, las naftas, parte de los precios justos, pero te pegan recién en noviembre, con lo cual la primera semana de noviembre nosotros dio 5% semanal y el dato de noviembre vuelve a estar cerca de 12. O sea, es un bajón conveniente frente a la elección. También. Medio ficticio también, porque el mes que viene ya se termina. Sí, medio con el ojo cerrado, digo, pero sí, o sea, hay una... A ver, digo, no es que está bajando la inflación, para ser contundente. Está bajando la inflación, está igual, empate, derrota. A ver, digo, vos tenés un problema, yo siempre digo lo mismo, vos tenés un problema de inercia, o sea, los precios corren muy rápido, tuviste un salto en el régimen inflacionario pospaso, venías del 6 controlado al 12-13, ahora baja al 8 y pico y va a volver a subir al 12-13. Ese es tu nuevo régimen. Tenés una distorsión de precios enorme, o sea, tenés precios que están muy rezagados y tenés precios que están muy adelantados. El punto es cómo haces para poner a todos de acuerdo, que los que están rezagados suban y que los que están adelantados bajen, lo cual nos... Y tenés una brecha cambiaria del 150%, pero que como viene de 200 nos parece baja. Bien, pero... todos estos precios que están artificialmente planchados, etcétera, y que en un momento ahí usás la palabra que te guste, o ajuste, o sinceramiento, o acomodamiento, lo que quieras. ¿Hasta cuándo se puede mantener esta condición artificial de los precios? ¿Cuánto la macroeconomía te banca este artificio? Alguien me decía el otro día, estamos todo el tiempo pronosticando una explosión que no ocurre. En realidad no es que no ocurre, es que nos vamos acostumbrando a estar en una distorsión cada vez mayor y nos vamos acostumbrando. Si yo te hubiera dicho hace un año atrás que la inflación era 13 o 12 u 8... hubieras dicho, es un desastre. Ahora, de nuevo, el 8 viniendo del 13, digo, parece bajo. Ahora, este 8 que se consiguió así tan ficticiamente con medio ojo, ¿qué dice para la inflación que viene? No, el mes que viene va a dar arriba. Por eso te digo, la primera semana de noviembre tuvimos una aceleración en la inflación como consecuencia de algunos precios que estaban congelados y que te generaron problemas de oferta. El más visible fue el tema de las naftas. Y tenés el reacomodamiento del precio de las naftas, que fue distinto en el interior, que en los lugares donde se ve. Tuviste reacomodamiento de los precios justos, pero no, hay sectores donde los precios de listas entran en colisión con los costos. O sea, los costos suben por arriba de sus precios. Y hay sectores donde los márgenes se reacomodaron enormemente. Vos decís, ¿por qué? Y se reacomodaron. ¿Por qué? De nuevo, porque hay un problema de oferta, hay un problema de escasez de bienes asociado que el Banco Central, para mantener el precio del dólar en 350 clavado desde las PASO hasta hoy, literalmente paralizó el mercado cambiario. Pero déjame ahora, Lucía, el tema es este. El 350, ojalá que esto dure para siempre, como dice la canción. No, pero ¿cuántos se puede aguantar ese número? A ver, digo, 350 no hay para nadie. O sea, un exportador, el 30% va al contado con liquidación, con lo cual su dólar es 500 algo. Un importador
primero va al Banco Central a comprar dólares y le dicen vení mañana, y mañana te dice vení pasado. O sea, lo que está es acumulando deuda comercial, pero además estás acumulando la cantidad de importadores que le vas reprogramando y todos están esperando para salir juntos. Pero además le subiste los impuestos, o sea, ya tampoco un importador paga el 350, paga 350 más el impuesto país, en el caso de los bienes 7,5%, en el caso de los servicios 25%. O sea, lo que estás es con un sistema de precios que está literalmente roto. Pero el 350, Dalpo, ayúdame vos, ¿no es hasta el 20 de noviembre? En realidad dijeron que era hasta el 15, o sea, hasta el miércoles Sí. y que el 15 empezaban a mover. La verdad es que me parece que se les equivocó el calendario y va a ser el 21, como decís vos. Claro. Y ahí depende, digamos, qué es lo que escuches. Algunos te dijeron 3% diario, otros te dijeron 3 pesos diarios, luce más 3 pesos diarios. Pero de nuevo, empezar a reinstalar un crawling peg, como tuviste desde que llegó este gobierno hasta ¿Qué las es PASO. eso? Son los movimientos diarios del tipo de cambio con un ritmo de devaluación mensual que estuvo generalmente cerca de la inflación, salvo el año electoral 2021, y ahora en este mes, digamos, que se congeló, y que volvería a estar cerca de la inflación. Inflación menos 1%, menos 2%. Hasta un programa. O sea, en algún momento tiene que haber un programa. La pregunta es, de nuevo, el 21, ¿quién es el presidente? Bueno, O sea, perdón, yo voy con Lucía, pero quizás te lo pidió más a vos el programa. Chan. no, a ver, yo lo que digo es, hace falta un programa de estabilización, yo lo vengo diciendo abiertamente en todos lados, no hay programa de estabilización que no arranque corrigiendo precios relativos, no hay programa de estabilización que no arranque consolidando las cuentas fiscales, no hay programa de consolidación. A ver, de nuevo, estás en una campaña electoral, Bien. hay un juego electoral, yo sigo diciendo las cosas que digo respecto al programa. Marina, con estos números y lo que ustedes vienen midiendo, ¿en qué inflación vamos a cerrar? Digo, y Este siempre, ¿cuál es el fantasma de una posible hiperinflación? Mientras vos tengas controles de capitales, la hiperinflación no va a ocurrir. Lo que vas a cambiar es el régimen inflacionario y para los patrones actuales del mundo actual, digo, 13% mensual es una inflación muy alta, es hiperinflación. No es hiperinflación como la del 89, donde tuviste un mes al 200% mensual. Sí. Pero sí es inflación hechos. muy alta y mucho más alta de la que viste desde la salida de la convertibilidad hasta acá. O sea, estás cambiando de régimen inflacionario. Dicho eso, ¿cuánto va a dar este año? Y bueno, va a depender de cómo se cambian los precios relativos digamos, una vez definido el resultado electoral. Por lo pronto, estás clavado hasta el 19, ya avisaste que vas a reinstalar el crawling peg. Bueno, en algún momento debería haber alguna corrección del tipo de cambio. ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿De cuánto va a ser? Digo, bueno, es lo que, Ahora, digamos, es el principal signo de pregunta. Yo lo que digo abiertamente es, vos no podés, con este Banco Central, al cual le faltan muchas reservas, tenés reservas negativas, y le sobran muchos pesos que crean endógenamente pesos, soltar y suponer que el mercado te equilibra un nuevo dólar. Por eso yo hablo de shock controlado, no de O shock sea, no descontrolado. levantarías el cepo. Es que no tenés forma de flotar, o sea, no tenés reservas para intervenir y la única herramienta que tenés es un tipo de cambio muy alto que te puede coordinar un problema de gobernabilidad, pero adicionalmente, porque de nuevo, porque los precios relativos van a ir detrás, o sea, la inflación va a ir detrás, pero fundamentalmente el problema que tenés es que tu sobrante de pesos crea pesos con la tasa de interés. Entonces, si vos querés estabilizar el tipo de cambio con la tasa de interés, vas a recrear el problema como te pasó en el año 89. En el año 89, el plan Bunge-Born, cerraste la brecha. Habías arrancado el año en 17 pesos, en 17 australes. Cuando el 6 de febrero se quedan sin dólares y devalúan, va a 28. Y después va subiendo, va a 50, va a 80, va a 120, va a 225. Ahí fue la elección, ahí gana Menem, pierde Angelos, te queda ese vacío de poder en el medio y finalmente la unificación cambiaria es hace 650. Inflación de 200% mensual. Ese tipo de cambio unificado te duró 3 meses. A los 3 meses regeneraste el excedente de australes en ese momento y terminaste en un problema bancario. Entonces lo que digo es, no tenés margen de liberalizar los controles de capitales de arranque. ¿Me permitís la brusquedad?
¿tiene plan Massa y tiene plan Milei? Lo que no entiendo es por qué me lo preguntas a mí. A ver, digo, luce por ahora que cada uno está enfocado en llegar, cada uno tiene un énfasis en lo que hay que hacer. Milei es un osado en términos de vamos a cambiar todo, te puede gustar o no, pero digamos, vamos a prender fuego al Banco Central y vamos a dolarizar, o sea, digamos. Y del otro lado, ayer, digamos, en el discurso, no sé, subiste el gasto público como 4 o 5 puntos, 2 puntos de educación, 1,5 puntos de salud, medio punto. Ahora, yo te hago una pregunta, porque el candidato Massa quizás gana la elección, es uno de los dos, y va a tener que resolver la inflación del ministro Massa. Ahora, hay un montón de cuestiones económicas, vos las explicás muy bien, pero digo, hay un tema político. Puede ser que ese ministro o ministra tenga que ser alguien de la unidad nacional en esto que dice de convocar un extrapartidario, porque si no, no lo resuelve en términos políticos, no solo económicos. Yo lo que digo es la gobernabilidad, yo hablo de la gobernabilidad en 3 dimensiones. La primera es la que no te prenda fuego la calle. Claro. La segunda es la que te permita pasar por el Congreso las normas que vos requerís para ordenar esto, que no es solo la estabilización, sino que son las reformas que te ayornen la productividad de la economía, o sea, que no haga que la economía tenga que estar totalmente cerrada. Esas dos son unidad nacional. Y la tercera, que creo que es la más importante de todas, y es la que nunca Argentina logró, es la que te extienda el horizonte de las decisiones. O sea, que el que venga no rompa los contratos del anterior. O sea, y esa creo que es la que requerirías algún grado de acuerdo político. Ahora, yo lo que te quiero decir es que siempre el ejemplo es Roberto Lavagna, pero antes tiene que haber, para todo Roberto Lavagna exitoso, tiene que estar precedido por un Remes Lenikov. ¿Puede haber una etapa virtuosa, un rebote de la economía sin ese momento complicado de la historia que lo asumió en su momento Remes Lenikov y después medio invisibilizado, quizás injustamente por los manuales de historia? Digo, ahí hubo una turbulencia muy fuerte, un pico de pobreza de casi el 60%. ¿Se puede eso no atravesar? A ver, vos tuviste 2 crisis terminales en Argentina. Una fue el 89, la otra fue el 2001. En las 2 crisis vos tuviste acuerdos políticos. Un acuerdo político entre Alfonsín y Menem, que te permitió pasar por el Congreso la ley de reforma del Estado y la ley de emergencia económica, que fueron, si querés, las bases de la convertibilidad. Esa negociación se dio por ese periodo tan largo de tiempo de transición entre mayo, que había ganado Menem, y el cambio de gobierno era recién en diciembre. Y después tuviste, y Menem, digamos, hasta llegar a la convertibilidad tardó 2 años casi. O sea, asume en julio del 89 y la convertibilidad es en abril del año 91. Y tuviste en el medio, bueno, un ministro que se murió a los 3 días, después vino Rapanelli, después vino Herman González, y bueno, y ahí podrías decir, Cavallo tuvo su Herman González, que fue el que le corrigió el excedente de pesos. Ahora vamos al 2001. En el 2001 también tuviste un acuerdo político. Ese acuerdo político se terminó dando después de una traumática salida del gobierno de la Rúa, donde acuerdo no nacional hubo... fue la crisis. Sí, pero donde el peronismo empujó la crisis de alguna forma, y también parte del radicalismo, si querés, cuando ese acuerdo estuvo entre Duhalde y Alfonsín, y como dice Remes Lenikov en su libro, era un acuerdo que era solamente para la estabilización, no hubo ley para reformas. O sea, no hubo reformas, hubo estabilización. Ahora, Remes, la crisis, el shock de precios relativos, acordate que en un momento donde tuviste un problema sistémico con los bancos, con la deuda, Remes llega con una devaluación que de alguna forma ya estaba coordinada. Intentan salir al 1,40, después se te va al 1,80, 2, llega a 4, en 4 logra estabiliza Remes. Y Remes, la verdad que él podría haberse quedado como ministro. De hecho, él, digamos, pone la renuncia sobre la mesa por unas demandas de la Liga de Gobernadores en ese momento. Y cuando Duhalde le pide que se quede, Remes ya había renunciado y se va. Y viene Lavagna. La verdad es que Remes podría haber continuado en ese momento. No continuó, vino Lavagna y la historia se escribe ex post. Pero lo que digo es... ¿Cuál es la moraleja de este cuento para hoy? Hoy no está. Hoy, ¿quiénes son los que te arman los acuerdos políticos parados a hoy? De nuevo, no lo estaban, en 2001 no lo estaban, en el 89 no los estaban, estuvieron después de la crisis.
La verdad ¿Massa es que no es está muy pidiendo a los costosa. radicales? Y Massa está intentando, a ver, digo de nuevo, Massa, su objetivo es llegar al 19. O sea, su objetivo es llegar al 19 y ganar. La verdad que es inédito, digamos, todo lo que hizo para llegar. O sea, como siempre en los años electorales, todo vale para intentar llegar del otro lado, atrasar el tipo de cambio, atrasar las tarifas, aumentar el déficit fiscal, abusar del financiamiento monetario. Llega del otro lado, no sabemos si gana o no gana. Digo, eventualmente, si Massa gana, la verdad es que el horizonte se le extiende. Se le extiende por lo menos 4 años. Los incentivos yo creo que le cambian. Massa tiene gobernabilidad o ha mostrado que tiene gobernabilidad. Bueno, hoy no se visualiza cuál es la estabilización y no se visualiza cuáles son las reformas. Al revés, Milei, si querés, uno discute sobre la gobernabilidad, tiene un programa de estabilización que a veces es la dolarización, a veces sí, a veces no, y tiene un programa de reformas que van mutando, ¿viste? Primera, segunda. Bien. Pero lo que digo es, en el fondo vos lo que necesitas, y vuelve a los acuerdos políticos, si querés necesitas la voluntad de transformación de Milei, después podemos discutir hacia dónde, o sea, yo creo que exagera, digamos, el personaje, exagera, digamos, parte del discurso, pero claramente hace falta un cambio, pero requerís la gobernabilidad que hay del otro lado. Y eso es un acuerdo, esos son acuerdos políticos, o sea, en alguna medida bien. Milei le podría comprar, yo decía en su momento, antes de este balotaje, la gobernabilidad a Massa y el programa Juntos. Y Massa podría comprar, digo, finalmente, en algún punto, si no hay acuerdos políticos, vamos a seguir discutiendo lo mismo